Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este Ojalá agropecuario, un ojalá especial, porque tenemos a 3 autoridades del sector agropecuario, profesionales eminentes en su área y además de eso conocedores, la palma de su mano tienen la agropecuaria, conocedores de un área fundamental en cualquier país, no digo yo en la República Dominicana, ¿verdad? Don Carlos Segura Foster, que fue administrador del Banco Agrícola, y don Luis Yanguela, que fue al mismo tiempo también administrador de Agrodosa, ¿no? La aseguradora de las instituciones y de las empresas agropecuarias. Una institución que jugó un papel muy importante en los 8 años de gobierno de la gestión pasada del presidente Danilo Medina. Y Winton, que está aquí, Winton Castro, Winton Marte, yo no sé por qué me llega los Castro, ¿verdad? Tal vez por lo de Fidel será, por pero es Winton Marte, que fue viceministro de Agricultura también, especialista en el área de planificación agrícola, ¿verdad, Winton? Estamos bien claros ahí. Así que bienvenidos sean ustedes 3. Es un privilegio tenerles aquí, sobre todo en un momento en el que la agropecuaria dominicana atraviesa por dificultades, indudablemente. Y no solamente la agropecuaria dominicana, sino un momento histórico que vive la humanidad, porque estamos hablando de que el 2023 es un año que no pinta bien. Y estar en manos inexpertas, en manos de negociantes, cuando el mundo, la humanidad está en medio de una situación como esta, no es una buena noticia. Don Carlos Segura Foster. Bueno, un placer de verdad, muy complacido de estar aquí con estos 2 jóvenes que a mí me llenan de orgullo tenerlos como amigos y que forma parte indiscutiblemente del relevo generacional que necesita nuestro país para poder enfrentar con éxito los retos que tenemos. Estas autoridades, en su afán de privilegiar las importaciones en desmedro de la producción, desde la eliminación de la subasta, la autorización de importaciones innecesarias y de medidas, pues crearon un caos que han tratado de subsanarlo y entonces cada medida que adoptan, los resultados son totalmente diferentes a lo que le conviene al país. Al día de hoy, nosotros podemos decir que por más esfuerzos que hicieron a través de la ley de tasa cero, esta se constituyó en un fracaso para productores y para consumidores, y mucho más para el erario público. Por igual, todas las políticas que han anunciado de tasa cero, de apoyo al campo, tampoco han producido lo que es necesario producir, que es el aumento de la producción. Y finalmente, lo que tenemos es que ahora un verdadero caos, la acumulación de políticas de un gobierno de completo desacierto que han privilegiado por su esencia de gobierno de ricos a favor de los ricos. Ahora lo que tenemos es que ni los productores están bien, los consumidores tampoco, y la falta de esperanza, el desaliento predomina al día de hoy. Eso se ve en las cifras de los productos esenciales que durante 2 décadas, desde el 2005 específicamente, usted analiza las estadísticas y venían en completo crecimiento año tras año, lo que son los productos básicos de la producción agropecuaria. Sin embargo, comenzaron a descender el año 2021, comparado con el 20, que fue el de la pandemia, y decrecieron 45 de 62 productos. En este año, productos que tenían más de 20 años que no decrecían, como es el caso del arroz, ha vuelto a descender. Entonces, hay un caos en términos de que no se produce, no se comercializa, no se hacen las operaciones que convienen, y estas importaciones, además del daño a la producción, ahora mismo lo que tienen es un completo desorden hasta en el comercio, porque han anunciado una política de pignoración que no la han podido aplicar, porque en el país, producto de la cantidad de desmedidas de importaciones,
no hay espacio para que los almacenes fiscales puedan pinorar la mercancía. Esa es la realidad. Por eso, después de abarrotar con una sola resolución todo el periodo de los 6 meses de importaciones, ahora en el reglamento que se establece un 90 días para importar, han hecho un llamado, vengan, que le vamos a dar permiso para que les sirvan para importaciones futuras. Aquí lo que se vislumbra, y en esto un poco yo me aparto de lo que he oído decir. Aquí el año pasado se llegó a 4.100 millones de dólares de importaciones. Este año vamos a rondar, vamos a estar cerca, óyame bien, vamos a estar cerca de los 6.000 millones de dólares en importaciones de alimentos. Lo cual indica un problema serio de planificación. Porque además no favorecen a los consumidores, dañan a los productores y perjudican a los consumidores. Planificación, Winton, díganos, ¿qué es lo que se vislumbra a partir de ese problema de planificación? Muy buenos días, alegre de estar aquí compartiendo nuevamente en Ojalá, con dos distinguidos amigos y expertos del sector agropecuario y con todos los televidentes. Planificación es un concepto clave, y para planificar hay que estar atento a la situación mundial. La situación mundial acaba de complejizarse un poco más. Su nivel de complejidad acaba de incrementar porque había un acuerdo entre Rusia, las Naciones Unidas, Turquía y Ucrania que estaba permitiendo la salida de granos desde los puertos del Mar Negro, de Odessa. Ese acuerdo ha sido abandonado por parte de Rusia y entonces eso augura, proyecta que los precios de los fertilizantes, de la urea, del fósforo, del potasio, que habían iniciado una tendencia hacia la baja, igualmente el maíz, la soya, el trigo, entre otros, vuelvan a incrementar sus niveles de precios. Entonces, el panorama internacional es complicado, pero aquí en la República Dominicana tenemos unas autoridades agropecuarias que no planifican nada. Y por eso, aún sabiendo que las materias primas, base para la producción de diferentes productos o commodity a nivel internacional, estaban más que triplicadas, aprobaron una ley tasa cero de importación, lo cual no tenía ningún sentido. Porque si las materias primas de los productos a nivel internacional están caras, los productos que se produzcan a nivel internacional en otros países vendrán a precios altos, con lo cual no se lograría el objetivo de tratar de disminuir los precios de los productos hacia el consumidor. Y esa política errada, equivocada, de privilegiar las importaciones, carente de toda planificación, es que ha provocado que hoy día los productores de pollo, el sector avícola en sentido general, estén en una situación muy crítica, porque sus costos de producción están sobre los 40 pesos por libra de pollo vivo, pero tienen que vender a 36, a 38 pesos. Entonces, no son productores que tienen grandes capitales para poder subsistir esta situación tan crítica. Y, peor aún, el pollo importado, principalmente desde Brasil, que aprovecho para informar que ese pollo inició la entrada a este país en marzo del 2021 y en abril de 2022, es decir, de este año, 27 de abril fue que entró en vigor la ley 622 que permite la importación pagando 0 arancel en las aduanas, es decir, para tratar de legalizar una actividad que estaban haciendo de hace un año y un mes atrás. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Como una falta de planificación evidente con el sector avícola, que siempre se ha planificado de la mano con la Asociación Dominicana de Avicultores y el gobierno para tener un equilibrio entre la oferta y la demanda de estos bienes, es decir, de la carne de pollo y de los huevos. Pues que la importación masiva de más de 12 millones de unidades de pollo de 3 libras, generalmente de 3 libras,
ha provocado un estancamiento de los pollos de producción nacional que se colocaban en los supermercados de manera congelada, pollo congelado. Y esto ha provocado una sobreoferta de pollo en el país, pero que no ha logrado cumplir su objetivo de que bajaran los precios al consumidor, que es la mayoría. Este pollo se vende en ofertas a 73, 75 pesos, que cuando usted hace los cálculos, sale igual que el pollo dominicano, 85, 90 pesos. De manera que se está quebrando un sector productivo muy importante para el país que genera miles de empleos. Igual ha pasado con la peste porcina africana. Por no tener planes concretos de vigilancia fito y zoosanitaria en las fronteras dominicanas, entró la peste porcina africana y hoy día todos sabemos la suerte que está corriendo este subsector importante de la economía dominicana, que es la producción de cerdo, que está prácticamente colapsando a pasos acelerados, porque esta enfermedad es mortal y los estragos son muy fuertes en la economía de las familias que se dedican a la producción de cerdo por un lado, y por el otro lado los consumidores pues no adquieren un producto a precios más bajos. La carne de cerdo, para que tengamos una idea, el kilo de cerdo vivo estaba a 75 pesos antes de la entrada de la peste porcina africana. Hoy sobrepasa los 150 pesos. Entonces, eso lo está sufriendo el consumidor. Eso es un reflejo claro de la ineficiencia, la ineficacia, de la falta de planificación, de la falta de políticas públicas en favor de los consumidores y en favor de los productores agropecuarios. Desde tu experiencia, Luis, ¿cómo podemos vislumbrar qué es lo que nos espera, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando además? Porque las cosas se hacen a propósito o por ignorancia, que puede ser por ignorancia, puede ser, pero no podemos alegar ignorancia en el sector, en las autoridades. Yo me niego a creer que sea por ignorancia, que no se está planificando, que no se está tomando en cuenta cómo se está afectando al país. Desde tu experiencia, Luis, dinos qué es lo que tú crees de esto que está pasando. Bueno, agradecer la oportunidad y de compartir también con mis dos grandes amigos, don Carlos y Winston. Fíjate, cuando Winston habla de la planificación, que realmente no ha habido una planificación, yo iría un poquito más lejos. Yo digo que lo que han planificado lo han planificado mal. Lo poco que han planificado lo han planificado mal. Porque ahora mismo todas las medidas que han tomado para contrarrestar una inflación que veníamos heredando ya por las razones de la pandemia y por razones externas que en su momento se podía alegar que no eran parte del manejo que se le podía dar, pues han resultado, tal y como lo dijimos desde el principio, con esa ley de arancel cero, que no iba a funcionar. No iba a funcionar porque nosotros teníamos la experiencia de que este es un país que si un gobierno no se da cuenta que proteger la soberanía y la seguridad alimentaria es lo que trae la paz del país, entonces usted no va a poder gobernar. Ahora mismo, ayer, el Banco Central sube la tasa de interés de nuevo, 25 puntos, la lleva a 8.5. ¿Qué te quiere dejar dicho eso? Que lo que se ha hecho hasta ahora no ha resultado, porque lo que está haciendo el Banco Central es contrarrestando una inflación con lo que están haciendo la mayoría de los bancos centrales en el mundo. Pero si usted no acompaña esas medidas y esas políticas con lo que realmente usted maneja internamente en el país, entonces van a resultar menos. Yo siempre he dicho que el sector agropecuario, el productor agropecuario, viene de tradición, porque lo más difícil de todas las actividades que se realizan en los países es la agricultura, y principalmente países como el nuestro, que son minifundios, la mayoría. O sea, la mayoría de terrenos que nosotros cultivamos aquí son de menos de 3 hectáreas.
que son 50, 60 tareas, para llevarlo a tarea. Entonces, si usted no le da el apoyo necesario, que fue lo que nosotros sí hicimos en los 8 años de los gobiernos de Danilo Medina, que se hizo realmente políticas públicas establecidas para que eso sucediera, entonces nosotros cosechamos todas esas políticas hasta que salimos en el 2020. Fíjense bien, esa medida de la tasa cero, lo que ha hecho, tal y como lo explican don Carlos y Winston, es tirar al lastre todo lo que se había logrado en esos sectores, específicamente porque se habla más de lo que es el pollo, pero arrastra el huevo, ¿verdad? Porque cuando llega la peste porcina africana, inmediatamente, ¿qué hace el sector avícola? Tiene capacidad prácticamente para producir el doble, la tenía en ese momento, instalada. No había que instalar más nada, simplemente había que planificar cómo hacer que con las tecnologías que se han avanzado ahora mismo, antes usted duraba 60 días para hacer engordar una parte del pollo, pero ahora mismo en 40 días usted lo puede lograr. ¿Producto de qué? De un clima de confianza y de inversión que se había dado antes y el cual ese sector lo acogió y lo hizo. Entonces, si usted por un lado le da luz verde para que cubra esa demanda y por otro lado le triplica las importaciones para competir con ese mismo sector, entonces, ¿cuál es la planificación que usted está haciendo? ¿Cuál es la planificación que usted está haciendo? Para usted tener que salir a decir entonces que hay que comprar las gallinas, sacrificarlas, ¿verdad? Y entonces también dejar de incubar los huevos fértiles, pero esa gallina usted la sacrifica y va a ir al mercado, va a competir inmediatamente, o sea, no va a haber ningún efecto tampoco. ¿Qué es lo que se va a tener que hacer? Invertir un dinero que se pudo haber ahorrado y que se lo pudieron haber ganado ese sector. ¿Por qué? No hay país en el mundo que sea tan rico para dar subsidios. Óigame bien, la agricultura es una actividad altamente riesgosa, por lo que se necesita siempre subsidiarla. Pero usted tiene que planificar cómo hacerlo. Usted no se puede llevar de todo el que le pide algo complacerlo, porque entonces, en este caso, usted está complaciendo a los importadores y está pagando la consecuencia a los productores. Un productor que tiene cualquier tierra, cualquier pedazo que esté labrando de tierra aquí, grande, mediano, pequeño, como sea, si usted es un economista y le dice, ¿cuánto vale su tierra? Tanto. Usted pone ese dinero en cualquier otra actividad y le aseguro que va a ser más rentable, ¿verdad? Pero la vocación de la persona que tiene esa tierra, que él ha heredado de sus ancestros y que viene haciendo eso, es algo ya que viene arraigado en esa persona. Entonces, cuando usted lo golpea sistemáticamente, esa persona para volverse a recuperar va a necesitar un tiempo tan largo que quizá entonces tenga que perder la propiedad al final. Y eso está pasando, vamos a tomar el ejemplo de nuevo de los pollos. El presidente anuncia una pignoración de pollo para aliviar el problema de una sobreproducción inducida por una mala planificación. Pero ¿qué está pasando con la pignoración? Que es un programa que lo dejamos establecido y ha funcionado dándole una estabilidad al sector durante los últimos 20 años, para yo no decirle que fue ahora en estos 8 donde se consolidó. La pignoración, para explicar un poco, no es más que usted coge la prenda, en este caso el arroz o el pollo, lo pone en un almacén fiscal, el almacén fiscal certifica de que eso tiene las normas establecidas para pignorarse, emite un certificado al banco, cualquier institución financiera, esa institución financiera desembolsa casi siempre el 80% de lo que vale el producto, como si fuera, como las normas lo establecen, las normas bancarias, y le da ese dinero al que pignora, al productor o a la industria. En este caso,
nosotros comenzamos ese programa en el cual la industria, que es la intermediaria, tomaba el préstamo, pero tenía que pagar intereses, almacén fiscal y seguro directamente al banco y esperar que la UEPI les retornara ese dinero. Luego, como nosotros sí planificábamos, dijimos, pero este programa se puede mejorar y podemos establecer con las instituciones financieras que se haga el pago directo desde el gobierno. Las instituciones financieras estaban tan a gusto con el programa que accedieron. Fíjese bien, un programa que no tenía ningún tipo de riesgo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que dijeron, bueno, sí, no hay problema, accedemos. Ahora bien, el responsable de ese financiamiento es el que lo toma. En el caso del arroz, el que más lo utiliza es la factoría de arroz, la industria, que se hace responsable y la industria le paga al productor. ¿Qué ha pasado ahora? Con el exceso de oferta que ha habido de arroz por una buena productividad del año pasado, más un exceso de importaciones, hay una sobreoferta en el mercado que se tuvo que ignorar para que no fuera a deprimir el precio al productor. Hay un piso y un techo y en la mayoría de los años pasados siempre el productor vendía en el techo, le iba mejor. Ahora inmediatamente entraron ellos, se está vendiendo en el piso. Están en el piso que tuvieron que dar 100 pesos por cada fanega de 120 kilos y 83 pesos por cada fanega de 100 para poder nivelar un poco en la primera etapa esa descompensación que hubo. Han pignorado tanto y dejaron el presupuesto de la unidad ejecutora de pignoraciones igual que ahora el dinero no da. ¿Qué está pasando? Que la otra vez creo que yo vine y dije que debían 2 meses, ahora deben 4 meses y medio. A la industria, en el caso del arroz, a las factorías que ya le han pagado a los productores ese arroz. Porque el arroz, la comercialización del arroz es un tema de confianza. Usted es productor de arroz, despacha con una hoja y una pesada a la factoría millones de pesos. Y usted nada más tiene esa hojita que se la firman y con eso usted tiene tanta confianza en ese sector que va y lo cobra. Pero ¿qué pasa? Que la industria es lo mismo. Tiene ese cliente que es bueno y le va a realizar el pago. Llegue el dinero de la pignoración o no, ese pago se ha realizado. Entonces, el productor recibe su pago, pero la industria está cargando con el problema ahora mismo de no recibir el pago. Entonces, ¿cómo usted pone al presidente a anunciar que se va a pignorar pollo cuando usted no está pagando el arroz? Todavía. Entonces, ¿cómo usted va a pignorar pollo que ya se está pignorando? En ambiente controlado son frigoríficos, es diferente. El arroz se almacena en silos o en almacén. El pollo tiene que ser en un freezer. Tiene un costo adicional. Entonces, ¿de dónde usted va a pagar eso? Y vuelvo y le repito que, como usted me dijo, esos son los problemas de no planificar o planificar mal. Ahora mismo, otro de los inconvenientes que nosotros tenemos es la entrada del DR-CAFTA ya en el año 2025. Eso es un tema que lo está manejando la embajadora Sonia Guzmán en Washington, la cual ha tenido bastante condescendencia con el sector arrocero y ha llevado las negociaciones a un punto. Estados Unidos no va a ceder. O sea, Estados Unidos bilateralmente es muy difícil que acceda a revisar el contrato. Entonces, ¿qué se va a tener que hacer? Hacerlo unilateral. Pero para hacerlo unilateral, ya tenemos que comenzarlo a hacer, porque es que está a doblar la esquina. Entonces ya hay que tomar las medidas que tenemos que hacer
para que eso no afecte a un país en el cual, como le dije, la mayoría de sus productores, en el caso del arroz, 32.000, 33.000 productores, no se vean afectados. Hay municipios, hostos, allá en la provincia de Duarte, en un 68-70% depende del arroz. Entonces hay municipios que si usted le quita eso, desaparece. Y usted tiene un ejemplo anterior con el NAFTA y México. ¿Qué pasó con el NAFTA y México? Quitaron, eliminaron los aranceles del arroz, quedaron un 12% de los productores solamente. ¿Y qué pasó a Estados Unidos después? Que ellos no lo entienden. Bueno, México dijo, pero ya nosotros no tenemos compromiso, no tenemos productores locales. Estamos importando todo el arroz. ¿Por qué? Que nadie nos dice que es obligado a importarlo de Estados Unidos. Entonces ahora las importaciones las están haciendo de Uruguay y de Brasil. Porque es mejor arroz. Pero a veces los Estados Unidos no lo entienden. Se lo hemos tratado de ver. Para que, como decía un dirigente de reforma agraria muy viejo, de allá del Pozo de Nagua, que se quema con leche caliente, hasta la boruga sopla. Porque la boruga es fría, pero se le parece a la leche caliente que se quemó. Entonces, no lleguemos a eso. Si ya hemos pasado por todos estos problemas, vamos a planificar, o mejor aún, vamos a planificar bien, para que entre todos, porque no es de nosotros agrado el tener que estar diciendo todo esto, porque lo estamos diciendo, porque lo que lo están sufriendo realmente son los productores. Y los consumidores. Y los consumidores. Claro. Don Carlos. Yo tengo una tesis muy particular, conociendo lo que han sido en el pasado y son las autoridades presentes. Para mí ellos han planificado correctamente lo que eran su propósito. Una buena planificación descansa en 4 pilares que se definen en la letra FODA: fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero como ellos lo único que saben hacer bien es hacerlo mal, dijeron, olvídate de FODA, vamos a darle para allá y vamos a ponerle el himno que por primera vez. Entonces todos descansan que ellos han hecho la cosa por primera vez. Entonces todo lo que han hecho por primera vez, lo que ha hecho es llevar a este país a un verdadero desastre. Y lo vamos a decir porque nosotros ejecutamos una política de democratización del crédito que tuvo en cuenta asegurarle crédito suficiente y oportuno a todos los productores que nos presentaran proyectos técnicamente factibles y económicamente rentables y a precio barato. Cuando el PLD retornó al gobierno en el 2004, el Banco Agrícola prestaba entre 36 y 42%. Recuerden la crisis que se derivó bancaria, que fue heredada en el 2004. Bueno, tan pronto llegó el PLD, en ese momento, gobierno encabezado por Leonel Fernández, se redujo la tasa de interés del Banco Agrícola a entre un 18 y un 24%. Vamos a decir, al 50%. Bueno, el propósito de Danilo fue llevarlo a alrededor del 5%. Entonces se estableció una política gradual, primero reducirlo al 16, después al 12, después al 10, después al 8. Pero el presidente Danilo lo primero que me dijo a mí, Carlos, eso solamente tú lo puedes cumplir si tú tienes la seguridad de que se va a preservar la institución. Porque no tiene sentido usted lanzar una política a costa de hacer desaparecer la institución. Por tanto, cada vez que se aplicó una reducción de la tasa, era porque ya la cantidad de préstamos o la cartera vigente producía los ingresos suficientes para solventar los compromisos de la institución. Eso se cumplió al pie de la letra. Y nosotros dejamos políticas de crédito que en el caso de la producción era el 8%, en el caso de los proyectos de FEDA 5%, en el caso de producción de leche 6% y la comercialización al 10%.
vamos a decirle en números que son las mayores operaciones. Quien para fines de producción de arroz, en 2 cosechas, en un año, en el 2012, pagaba 180,000 pesos de intereses por 1 millón de pesos al año, pues nosotros le dejamos pagando apenas 80,000 pesos. ¿Qué significó eso? 100,000 pesos de beneficios, de reducción de costos, que le mejoró la rentabilidad, estimuló a más gente a sembrar, porque estaban seguros que iban a producir, que iban a vender a precios razonables, que iban a solventar su compromiso y que le iba a quedar dinero para mejorar sus condiciones materiales de existencia. Ese fue el objetivo de la política, la producción. Pero estas personas que llegaron con el yun de tasa cero, la tasa cero, como hemos demostrado anteriormente, se fue en un 80% o en préstamos a instituciones estatales o a grandes empresas de comercialización, no a la producción de pequeños y medianos, que solamente vio entre un 10 y un 15%. Bueno, pero ciertamente el gobierno ha utilizado más dinero para que continúen en gran medida otorgando préstamos a tasa cero. Algo muy perjudicial por lo siguiente. Como nosotros teníamos que cumplir normas prudenciales basadas en la supervisión de la Superintendencia de Bancos, ellos, esos valores que reciben del gobierno, los dejan como una cuenta especializada. Entonces, a los préstamos que está otorgando el Banco Agrícola, no le están exigiendo nada que le asegure la producción agropecuaria al país, porque en realidad son dádivas disfrazadas de préstamos, porque han dispuesto que no importa el historial crediticio, que no importa si son propietarios de los terrenos, que ni siquiera es obligatorio el seguro agropecuario. Entonces lo que están haciendo es financiando muchas empresas quebradas. Yo puedo citar 10 empresas ahora mismo quebradas, que nunca le pagaron un chele de los préstamos anteriores al Banco Agrícola y que ahora le han prestado hasta 100 millones de pesos a una empresa quebrada a tasa cero. Entonces, por eso es que habiendo aumentado en cartera administrada, no la cartera bancaria del Banco Agrícola, la cantidad de préstamos, la cartera se mantiene estática y no aumenta la producción, porque esos valores no se están invirtiendo en proyectos técnicamente factibles y económicamente rentables. Y la parte de la pignoración, que fue establecida en el primer gobierno del PLD, exactamente en el 1998, solamente tuvo sombra en el periodo 2000-2004. Pero nunca hubo retraso en el compromiso del pago a la banca comercial, que mayoritariamente prestaba esos recursos. Paulatinamente el Banco Agrícola fue creciendo en su participación y llegó hasta un 20% de los préstamos pignorados. Los préstamos pignorados, como lo dijo Luis, son los más apetecidos por la banca, más favorables para los productores y los empresarios, porque ellos no tienen costos financieros para mantener su equilibrio de su ganancia y lógicamente para mantener el precio estable para los consumidores. Pero ya esto sí es por primera vez desde el 2020, ahora hay un atraso de 4 meses. Eso significa que ya la gente comienza a desconfiar, porque los bancos, cuando el gobierno no le manda el pago de los intereses, se lo descuentan la cuenta corriente de los empresarios. Entonces, ellos se resienten, ellos tienen un costo adicional. Entonces, una operación tan atractiva como es la pignoración, que lo han tratado de ampliar ahora al caso de los pollos, porque hay necesidad por el desorden que ellos crearon con las importaciones innecesarias, pero no se han podido implementar. Ese programa era tan bueno y tan flexible que los almacenes fiscales permitían que se hicieran, incluyendo los almacenes de los molineros o de los propietarios de los pollos, los frigoríficos. Pero ahora no pueden porque no hay espacio. No hay espacio para almacenar, porque la cantidad, mientras nosotros hemos dicho aquí, lo dijo Winston ahorita, que hemos traído de Brasil un pollo, en realidad Brasil nos dice que le han vendido 5 pollos a República Dominicana.
Es un verdadero desorden, un caos que han armado en todos los órdenes. Y entonces por eso, por más dinero que dilapiden, una especie de regalo disfrazado de préstamo, no se ha reflejado ni se puede reflejar en la producción agropecuaria. Y óigame bien, eso es interno. Pero unas autoridades que no tienen en cuenta el entorno internacional no puede, bajo ninguna circunstancia, tomar medidas correctas. El mundo hoy está amenazado como nunca antes de una hambruna, porque lo que citó el Winston ahorita, de nuevo, el recrudecimiento de la confrontación Rusia-Ucrania, hay que agregarle ahora las grandes sequías que afectan a gran parte de Norteamérica, a toda Europa y a gran parte del Asia. Y eso puede crear una situación como la que se está viviendo ahora mismo, con el caso de la cebolla. El principal mercado que tenían los dominicanos para importar cebolla era Holanda. Holanda hoy no tiene una libra para importar cebolla. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que al bajar la producción de cebolla aquí, ahora mismo hay una verdadera crisis para la oferta al consumidor de la cebolla, porque ni tenemos producción local ni tenemos de dónde importarla. Y entonces es otro problema, porque Holanda también se le presentó ahora la enfermedad gripe aviar de alta patogenicidad, lo que hace una amenaza también importar desde Holanda, lo que también es una amenaza importar pollo desde Estados Unidos o cualquier cosa, porque en Estados Unidos en 17 de los 50 estados hay gripe aviar de alta patogenicidad, lo que también es una amenaza. Entonces, aquí realmente hemos destruido nuestra capacidad productiva o la tenemos en riesgo de destrucción en el peor momento, porque puede ser que cuando nosotros tengamos necesidad de importar lo que alegremente ellos han venido importando ahora, nosotros no encontremos a quién comprarle. Esa es la realidad del mundo de hoy. Que si ellos fueran correctos planificadores, estuvieran considerando como una verdadera amenaza lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Qué ha significado para la República Dominicana en sentido general, pero sobre todo para la producción agropecuaria en particular, la eliminación de las subastas de los permisos de importación? Porque eso tiene un impacto también y quiero que me lo expliques tú, Winston. Usted puntualiza también, porque yo sé que usted conoce bien del tema, pero esto estaba muy articulado con una concepción ética también, moral, de la gestión, de la administración. Sin embargo, desde que el cambio llegó, pues se anuló una política que era indudablemente certera, acertada, ¿no? Las subastas agropecuarias en la República Dominicana jugaron un rol determinante. Primero porque eliminaron la mala práctica de que el ministro de Agricultura podía asignar de su discrecionalmente íntima convicción o por su discreción a dedo a quien le entregaba un permiso de importación. Entonces el presidente Danilo Medina le llevó transparencia a ese sistema y creó un sistema de subasta pública, transparente, donde todos los que así deseaban podían registrarse, tener su puesto de bolsa y participar en los volúmenes que se subastaban de los diferentes productos agropecuarios. Eso va en la línea de la planificación, porque lo primero que había que determinar para hacer una subasta era la cantidad que se iba a importar de un determinado producto. Y esa cantidad se determinaba considerando las plantaciones existentes, considerando las futuras plantaciones que se iban a hacer y en completa coordinación con el sector involucrado. Y eso llevó tranquilidad a los sectores productivos, a los importadores, a los comerciantes, pero sobre todo a los productores y a los consumidores.
ese sistema que permitía, además de ser transparente, que es un tema muy importante y muy relevante para el caso que nos ocupa, una fuente de capitalización del Ministerio de Agricultura sin precedente en la historia de la República Dominicana. Estamos hablando que por lo menos el Ministerio de Agricultura recibía por concepto de subastas agropecuarias entre 900 y en algunos casos hasta 1.600, 1.700 millones de pesos adicionales, recursos que eran devueltos al campo en más tecnología, en rehabilitación de caminos interparcelarios, de caminos vecinales, que aprovecho para criticar que hoy día es un desastre. Nos llegan imágenes desde Dajabón, Clavellina, desde Montecristi, desde Piloto, Canachapetón, hasta Matapalacio, en Atomayor, de una supuesta reparación de caminos interparcelarios que no cumplen con los estándares, y desde que le han caído las primeras aguas, pues ahí los productores no pueden llegar a las fincas. Entonces, eso es tan solo para citar una de las tantas inversiones que se hacían. Las nuevas variedades de arroz que se produjeron, que se liberaron, y que hoy día los productores de arroz, tanto Luis como yo que producimos algo de arroz, y más de 32.000 compañeros más, disfrutamos, fueron liberadas con los recursos provenientes de las subastas. Pero eso fue eliminado, porque lo hizo el gobierno pasado, y todo lo que hacía el gobierno pasado era malo. Entonces, la realidad es que hoy día, cuando usted revisa el presupuesto del Ministerio de Agricultura, ya ese concepto de ingresos por concepto de la subasta de importación no existe. Entonces, el ministerio cuenta con menos recursos, pero a la vez hay un desorden mayúsculo en las importaciones de productos agropecuarios. Ese desorden es tan grande que usted observa los datos de importaciones de productos agropecuarios al mes de octubre, y ya va por un monto del capítulo 1 al capítulo 24, que incluye los productos agropecuarios, 3.851 millones de dólares, tal como decía don Carlos. Llegaremos muy cerca a los 6.000 millones, porque estamos en la última parte del año, que es donde más se importa. ¿Y cuáles han sido los montos exportados de la República Dominicana? Cerca de 2.228 millones de dólares. Si hacemos una matemática simple, hay un déficit por más de 1.600 millones de dólares. Entonces, a eso nos está llevando esta política errada, con mala planificación en unos casos, y en otros casos carente de buena planificación, de planificación en sí. Y obviamente ese es un eslabón. La eliminación de la subasta agropecuaria consistió en un eslabón fundamental para promover una política de importación. Yo quiero retomar algo que mencionó mi compañero Luis Yanguela, muy importante para la República Dominicana y para el sector arrocero dominicano. Es el asunto de la liberalización del comercio del arroz en 2025. Yo hice un estudio en 2012, publicado en una revista científica en Japón, estimando los efectos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, conocido como DERE-CAFTA, en el sector arrocero dominicano. Y ese estudio arroja que los productores dominicanos tendrían pérdidas superiores a los 341 millones de dólares por año. Si usted calcula eso le da a una tasa de 53%, cerca de 18.000 millones de pesos. No hay que hacer matemática muy compleja. Usted estima el valor de la producción de arroz y sabemos que está sobre los 20.000 millones de pesos. Pero el estudio dice que a partir de 2025, cuando el mercado esté libre para que cualquiera pueda traer arroz a la República Dominicana, solo cumpliendo con los parámetros fitosanitarios, los productores dominicanos tendrían pérdidas superiores a los 18.000 millones
de pesos. Es decir, eso significa la destrucción del sector arrocero dominicano. ¿Y por qué es que es importante la planificación? No es un concepto abstracto. Nosotros impulsábamos una política de incrementar la productividad del sector arrocero dominicano. Por eso liberamos varias variedades de arroz. La Juma 68-18, Juma 69-20 y también quedó la Juma 70-22, que ya fue liberada y que pronto los productores podrán comenzar a sembrar de manera masiva. Precisamente porque la forma para competir, entre otras, es mejorando la productividad. Entonces, fomentando una política de importación con permisos de importación poco transparentes que eliminan la posibilidad de ingreso de recursos para apoyar el sector agropecuario, evidentemente que se proyecta una situación difícil para la agropecuaria dominicana. Y agregar ahí mismo en el tema de la subasta, que fue la pregunta que usted hizo inicialmente. ¿Ustedes saben qué se basaron ellos para quitar la subasta? En decir que las subastas encarecían el producto final, porque tenía que pagar ese permiso, se tenía que pagar. Entonces el comerciante decía que eso se lo tenían que agregar. Entonces quitaron la subasta. ¿Obtuvieron entonces una rebaja en el producto final? No. Entonces esos 1.600 millones de pesos que llegaron a entrar, ¿dónde están ahora? ¿Quién los tiene? ¿Dónde se quedan? ¿Dónde está la transparencia para que alguien pueda acceder a saber? Porque la otra vez usted iba y sabía quiénes compraban los permisos en subasta, cuánto costaban, cuánto pagaban y después a dónde iban a ir esos permisos. Iban a ir de nuevo al Ministerio de Agricultura, donde el Ministerio de Agricultura los reinvertía dentro de los parámetros establecidos que se habían planificado para esos fines. La eliminación de la subasta para aplicar el otorgamiento de permiso a discrecionalidad es la opacidad en sustitución de la transparencia. Todas las subastas tenían un acta, quiénes participaban, cuáles eran sus ofertas, quiénes resultaban ganadores y cuánto pagaron y se lanzaban los cheques de pago. Eso generó, como dijo Winston, pingües ingresos al erario nacional. Ahora han vuelto a discreción como antes. Y esos pingües ingresos que iban al gobierno se quedan en una mano para no señalar responsable. Y entonces, como dijo Luis, contrario a lo que era el propósito de que para evitar encarecimiento, ahora es que se han encarecido. Porque los alimentos, como he dicho otras veces, en los 8 años de gestión de Danilo Medina, nunca el aumento de precio de los alimentos estuvo por encima del índice de inflación general del país. Es decir, que estuvo controlado, porque como dijo Winston, esos déficits que había que importar era basado en estudios de cuál era la verdadera necesidad y teniendo como norte la defensa de la producción nacional a través de la ley que nos permite defender al productor nacional. Por eso nosotros nunca creamos una situación de desbordamiento. Por más que ellos digan, ahora mismo, ellos dijeron que el gobierno iba a liberar a favor de los consumidores 267 millones de dólares. Dólares. Sin embargo, el ministro de Agricultura habló de 1.702 millones. Lo que quiere decir que multiplicaron por 7 el volumen de importaciones que ellos habían calculado originalmente. ¿Y qué sucedió con los 67 productos? Gran parte de ellos aumentaron de precio. Los otros se mantuvieron altos y apenas un solo producto bajó de precio. Esa es la realidad del desorden que ellos hicieron. Y esa es la realidad de por qué ellos, para privilegiar a unos pocos, han perjudicado a la totalidad de los productores nacionales.
porque los que se dedican a la importación en número no se pueden comparar ni siquiera con el más pequeño del sector de la producción agrícola. Quiero puntualizar algo muy brevemente. Algo que decía Luis Yanguela ahorita. Este país tiene a tiempo completo en la producción agropecuaria no menos de 350.000 productores. Pero no es fácil la movilidad laboral. ¿Qué significa esto? Que el que produce arroz no va a ser técnico en electrónica ahora. Lo que sabe producir ni siquiera arroz. migrar a otro cultivo es fácil. No puede migrar a producir ajíes porque es muy complejo, o tomates. El de plátano no va a migrar a producir vegetales orientales porque es muy complejo. Entonces, hay que preservar la gente en su verdadero oficio económico que le permite generar riqueza para el país y para sustentar a su familia. O hacer lo que le recomendó un funcionario en una reunión a los productores de Constanza. Si a ustedes les va mal en la agricultura, pónganse a fabricar televisores, que los japoneses ganan mucho cuarto con eso. Bueno, lo otro es, sobre la subasta, no es casualidad que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, haya tomado en un estudio que hizo sobre las bolsas de valores, las bolsas agropecuarias, a la República Dominicana como referencia. Y tenga una publicación sobre ese sistema de subasta agropecuaria que se implementó aquí en la República Dominicana. Es porque realmente tenía méritos de transparencia, ¿verdad?, de participación y de generación de recursos para ser invertido en el sector. Y finalmente quiero tocar... Y con protección al productor a través de la ley de salvaguarda, que Exactamente. siempre se respetó. Exactamente. Entonces, otro sector que está sufriendo grandemente la mala planificación del gobierno en términos agropecuarios es el sector que produce leche en la República Dominicana. 4 grandes cooperativas agropecuarias forjadas mediante una política de cooperativismo y de asociatividad fomentada por el gobierno de Danilo Medina, suplían 860.000 raciones diarias al programa de alimentación escolar. La realidad de hoy es muy penosa y triste que estas 4 cooperativas le tienen deudas, es decir, el INAVIE no le paga más de 900 millones de pesos desde hace más de 9 meses. Hay cooperativas que tienen 4 quincenas, es decir, 2 meses, que no le pueden pagar la leche a sus asociados. Eso es grave. Y eso es lo que significa una mala planificación de un gobierno que es incapaz de sentarse con los sectores productivos para hacer las cosas bien, en beneficio de todos, de los productores, de los consumidores y de los diferentes sectores. De manera que ojalá reflexionen para bien de los ganaderos del país que están más que quebrados. Están más que quebrados porque tienen deuda que no le pagan de hace 9 meses. Entonces, es muy lamentable realmente. Es que si le va bien, no le va bien a lo que ellos quieren que le vaya bien. Clarísimo. Se nos agota el tiempo. Quiero agradecerles a ustedes 3, Luis Yanguela, Carlos Segura Foster, Winston, Marte, la presencia suya aquí, pero yo les dejo una pregunta que ustedes me van a responder en 1 minuto, que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente entonces para protegerse? Porque ustedes han pensado muy bien en el productor, pero yo soy consumidor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los consumidores para capear la tempestad que parece que... Volver a se poner nos en las viene manos arriba? expertas del PLD la producción, la comercialización y la seguridad de los consumidores. Luis. Lo único que asegura eso es que el PLD vuelva en el 2024 con el equipo que sí sabe gobernar a favor de las demás. Luis. Pues yo lo pondría Eso más, es en el 24, ¿y Yo qué lo hago pon- en el 23? yo lo pondría más fácil. Usted comienza en el 23, que estamos próximos,
y comience a hacer un símil o una comparación de cuando usted le iba mejor. Y usted va a comparar. Entonces hay que mirar para atrás. Entonces usted tiene que volver la vista hacia atrás y rectificar que es lo que ellos no quieren, que estábamos mejor con los gobiernos del PLD. Cierre usted. Bueno, yo lo que creo es que no debemos perder la fe, porque la República Dominicana cuenta con un partido organizado, disciplinado, fundado por el profesor Juan Bosch, y que ya tiene un candidato que se llama Abel Martínez, junto al equipo agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana y a todos aquellos dominicanos de buena fe y que le duele el país, que vamos a rescatar el campo dominicano, para traerlo de nuevo a sendero de progreso y de bienestar, para que ustedes los consumidores tengan garantizado productos de calidad a buenos precios y que los productores tengan asegurada la rentabilidad necesaria para tener sus negocios de manera sostenible. Abel Martínez, presidente. Esa es la esperanza nacional. Y producto con inocuidad, que algo se nos queda pendiente para el próximo. Sí. La inocuidad de la alimentación. Exacto. Y creo que el Tratado de Libre Comercio debemos de hacer un programa ya un Dedicarle poquito más, hay que un hacer tema un específico. un programa. Gracias Luis Yanguela, gracias Carlos Segura Foster y Winton Marte, que se ha quedado ahí con un tiro en la recámara, pero vamos a dejarlo. Sí, Para que no lo tire todito. No, aguanta Winton, aguanta. Y gracias a ustedes por estar también con nosotros en Ojalá aquí en Tele Santo Domingo. Síganos en nuestras plataformas, las convencionales, pero también por nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.